Muchas gracias por las palabras de la presidenta y del profesor. Y vamos a presentar la situación actual del más reciente principio de derecho ambiental, que es el principio de la no regresión, que es, como vamos a ver, es una novedad, pero en realidad no tanto nuevo como concepto jurídico en el tema ambiental y sobre todo en el tema de los derechos humanos. Y lo importante, como le ha dicho la doctora, es que el reciente acuerdo de Escazú de 2018 por América del Sur y el Caribe sobre el derecho de información, participación, acceso a la justicia en materia ambiental, tiene en su contenido un artículo que menciona expresamente el principio de no regresión y de progresividad. Y es la primera vez que en un acuerdo, en un tratado internacional, es escrito expresamente el principio de no regresión. Y por eso América del Sur es una situación muy progresista para introducir en el derecho de los tratados internacionales el principio de no regresión. Bueno, para empezar hay que mencionar el discurso del Papa en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015. En este discurso, muy importante porque trata sobre todo de tema ambiental, el Papa dice: hay que decir que existe un verdadero derecho ambiental. Bueno, ¿qué es un verdadero derecho ambiental? Yo no sé. Y la palabra verdadero no es una palabra jurídica, pero hay que imaginar, pensar cuál estaba la idea del Papa cuando dijo: existe hoy un verdadero derecho ambiental. Verdadero puede decir que es un derecho ambiental eficaz, que es un objetivo muy importante por todos los derechos, pero particularmente por el derecho ambiental, que tiene que estar eficaz. Pero también se puede pensar que la palabra verdadero derecho ambiental significa un derecho ambiental que tiene un objetivo muy directamente para la amelioración, la protección del medio ambiente, con una finalidad directa en su contenido sustancial, que eso significaría que no es un derecho del ambiente, como sería un derecho de la familia, es un derecho para el ambiente, con un objetivo, una finalidad de una amelioración, de un progreso permanente del contenido del derecho para el objetivo de proteger la planeta, de proteger el medio ambiente. Y creo que es la significación de la palabra verdadero derecho ambiental. Y también en la encíclica del Papa del mismo año, 2015, hay un parágrafo 53 que dice: se vuelve indispensable crear un sistema normativo significa derecho, un sistema normativo que incluya límites infranqueables en el sistema normativo. Hay que pensar también y comentar este parágrafo de la encíclica, que en realidad no utilice la palabra no regresión, pero es la idea de no regresión,
que serían límites infranqueables, que no se puede disminuir el nivel de protección. Eso sería, gracias, las límites infranqueables. Impedir una reducción del nivel de protección ambiental. Por la ley, que la ley no debería permitir una reducción del nivel de protección ambiental. Serían las límites infranqueables. Bueno, las amenazas de retroceso del derecho ambiental son muy numerosas. Hay riesgo de regresión por razones jurídicas, razones políticas, razones económicas, y todos existen. Razones jurídicas es el poder soberano de los estados, del Parlamento, de la Constitución, que hace que el Parlamento tiene una soberanía que puede decidir todo, una ley, y después suprimir la ley y reemplazarla por una otra ley. La regresión hace parte del derecho de poder soberano del Estado, que puede modificar siempre una ley. Y por eso el tema de la no regresión es un tipo de derogación, de excepción al principio del poder soberano de la ley. Es una derogación importante a este principio. Razones políticas, porque desde ahora 50 años de derecho ambiental hay un montón de leyes, reglamentos, tratados internacionales, ¿no? Miles. Y esta cantidad de derecho ambiental hace que los políticos tienen la idea ahora no de aumentar el derecho ambiental, pero de disminuir el número de leyes y reglamentos para simplificar, para considerar, y es verdad, que el derecho ambiental es muy complejo, porque es un derecho en relación con los temas científicos de la biodiversidad, del cambio climático, y todo el contenido del derecho ambiental es mucho en relación con elementos científicos. Y por eso hay una demanda política y un poco social también de simplificar, de reducir el número de las leyes ambientales. Y el trabajo de disminución de las leyes, de disminución de la producción legislativa, hace que en la ocasión de este trabajo de disminución va a reducir el nivel de protección en el mismo tiempo. Y eso es el gran riesgo político de simplificar el derecho ambiental, y en el mismo tiempo va a estar una regresión en el contenido tan sustancial que en el contenido procedimental, porque sabemos que el derecho ambiental, la importancia está en la sustancia de la ley, que los reglamentos de procedimientos, que son principios muy importantes para la aplicación de la ley ambiental. Y hay que cuidar mucho al tema de la simplificación, que es un mito, porque con simplificación hay regresión, siempre. Y es el tema también que estaba en los años 80, que es el tema también de simplificación, el tema de la desregulación. Y por fin hay razones económicas y sociales, con la crisis económica, con la presión económica de las empresas
que tienen que aplicar todo ese derecho ambiental muy complejo. Y cuando viene el tiempo de la implementación por las empresas, bueno, las empresas van a frenar diciendo, bueno, todo el derecho ambiental es tanto complicado, no podemos aplicarlo por razones económicas. Cuesta mucho, no podemos aplicar. Y por eso el sector económico va a hacer una presión muy fuerte sobre el gobierno, sobre el juez, para decir, no podemos aplicar, es imposible, por razones económicas. Y van a pedir una disminución de las normas, una reducción de los estándares que los imponen a las empresas, unos estándares técnicos para la contaminación del agua, del aire, de la protección de la naturaleza y todo. Y el poder económico va a pedir una reducción de los estándares, una disminución de todo. Y eso es la no regresión en palabra jurídico. Y es una presión muy fuerte hoy en todos los estados del mundo. Y en el mismo tiempo estamos en situación de catástrofe mundial, ambiental, la catástrofe climática, el cambio climático, las catástrofes naturales, la disminución de la protección de la naturaleza y las catástrofes tecnológicas con los grandes accidentes industriales, la catástrofe de Bhopal en India, catástrofe química con más de 1000 muertos, la catástrofe nuclear de Chernobyl en 86, con muchos muertos, pero también estamos en 2019, el accidente estaba en 86, y hoy día hay siempre niños que sufren de la catástrofe de Chernobyl, que no son niños que estaban en el tiempo, que son nietos de los padres de Chernobyl. Y los nietos ahora sufren de la radioactividad y de las enfermedades con la radioactividad y que ahora tiene consecuencias sobre la salud de nietos de un accidente de hace 40 años. Esas son las consecuencias de los desastres ambientales, que son para las generaciones futuras y no solamente las generaciones presentes. Bueno, como el derecho ambiental es un derecho de progreso continuo, hemos dicho, es un derecho para la amelioración del medio ambiente. Por eso el tema de la progresividad, del progreso, del contenido del derecho, es un tema muy importante. Es el carácter finalista del derecho ambiental. Es un derecho por el medio ambiente. Y se puede decir que hay un derecho adquirido a la protección del ambiente como derecho humano. Derecho ambiental es un derecho adquirido que no se puede retroceder. Y, con otras palabras jurídicas, se puede decir que también es un derecho intangible e irreversible. Y esas palabras son palabras que se utilizan en el campo del derecho internacional de los derechos humanos, que son derechos intangibles e irreversibles también. Y la origen del concepto de no regresión viene directamente de los derechos humanos, pero también de los derechos económicos internacionales.
de los derechos humanos en el derecho laboral. La Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, de 1946, dice en su artículo 19 que los estados, porque la Constitución de la OIT es un tratado internacional vigente, dice que los estados se comprometen a garantizar a los trabajadores condiciones siempre más favorables. Es decir, que es prohibido tener condiciones menos favorables por los trabajadores. Es la no regresión en el sector del derecho del trabajo. En el derecho internacional económico, el GATT de 1947, que también es un tratado internacional, dice que hay que evitar los pasos atrás, que no es posible retroceder en el campo de la liberalización del sector del comercio internacional. Bueno, es en el sector del comercio internacional, pero es un principio jurídico de no retroceder. Y por fin, en la Organización Mundial del Comercio, el Tratado de Marrakech de 1994, que trata del comercio internacional, pero que tiene una referencia directa al medio ambiente, dice que los estados se comprometen en 94, después de Río, a mejorar la protección del medio ambiente. Mejorar significa, al contrario, no disminuir, no regresar. Mejorar la protección del medio ambiente en el campo del comercio internacional. En el derecho internacional del medio ambiente, si usted toma todas las convenciones internacionales, son más de 400 en el mundo, todas tienen un artículo que dice que hay que progresar progresivamente a mejorar la protección ambiental. Siempre hay el tema de la amelioración, que al contrario significa la no regresión, porque si no ameliora va a hacer atrás una regresión. La Convención sobre el Derecho del Mar, obligación de proteger y preservar. Eso significa que toda acción que no hace una preservación, una protección, es una violación jurídica de la Convención del Derecho del Mar. Si tomemos una convención bilateral regional, la Convención sobre el Estatuto del Río Uruguay, entre Argentina y Uruguay, en 1965, que es una de las más antiguas convenciones ambientales, 75, después de la reunión de Estocolmo. Y en este acuerdo bilateral, los dos estados se comprometen y dicen que hay una obligación expresa de no rebajar la exigencia de las normas ambientales, no rebajar las existencias de las normas ambientales y también de no rebajar la existencia de la severidad de las sanciones, el derecho penal, que no se debe bajar el nivel de sanción penal en materia ambiental. ¿Por qué? Porque sería una regresión dentro de la protección ambiental. En la Convención sobre el Derecho del Mar de Montego-Bay de 1982 hay un artículo muy interesante en Derecho Internacional de los Tratados Internacionales, que es la fuente principal del derecho internacional general,
el artículo 311, que dicen que los Estados partes convienen que no podrán hacerse enmiendas al principio básico relativo al patrimonio común de la humanidad, porque en la Convención de Montego Bay hay el concepto de patrimonio común de la humanidad por las riquezas del fondo del mar, del alta mar, del suelo y del subsuelo, y de todas las riquezas del suelo y subsuelo, que se llama patrimonio común de la humanidad. Y aquí los Estados dicen, tenemos la obligación de no enmendar los artículos que organizan el derecho del patrimonio común de la humanidad. No van a modificar esos artículos para el futuro. Y no solo no van a enmendar la Convención de Montego Bay, pero también no serán partes en el futuro a ningún acuerdo contrario al patrimonio común de la humanidad. Es un ejemplo excepcional dentro del sistema de derecho internacional de los tratados, que los Estados se comprometen hoy y por el futuro a no hacer una regresión jurídica de un concepto como el patrimonio de la humanidad, que va a estar un concepto eterno en el derecho internacional, porque los Estados no pueden modificar las reglas internacionales del patrimonio común de la humanidad. Es una ilustración excepcional que muestra que el concepto de no regresión en derecho internacional existe ya en una convención internacional universal y existe ya en el derecho internacional general. No es una invención del medio ambiente, existe ya desde 1982 en el derecho internacional de los tratados, como una práctica del derecho de los tratados. El Acuerdo de París sobre el cambio climático, que como usted sabe es muy importante como una etapa nueva de la protección internacional universal del cambio climático, que es también muy importante porque introduce en el tema del cambio climático los derechos humanos que antes no estaban en el tema del cambio climático, que ahora están formalmente en el derecho del cambio climático, los derechos humanos. Y en la COP22 en Marrakech en 2016, los estados que habían firmado y ratificado muy rápidamente el Acuerdo de París, los estados han escrito en la declaración final, el Acuerdo de París es irreversible, irreversible. Es la no regresión por el Acuerdo de París. No vamos atrás con el Acuerdo de París. Eso es firmado por las partes del Acuerdo de París en 2016. Porque hemos visto que desde el GATT, en materia ambiental y comercio, y aquí hay algunos ejemplos de acuerdos de libre comercio donde hay artículos que expresamente en el capítulo del medio ambiente del Acuerdo de Libre Comercio dicen es prohibido hacer regresión en las leyes ambientales de las partes de los acuerdos de libre comercio. Y si usted tiene el acuerdo de los Estados Unidos con Colombia de 2006, que es ahora por fin en vigor, después creó 2016, ese acuerdo de Colombia es en vigor ahora, y desde 2 meses he encontrado el jefe del grupo de coordinación colombiano
del acuerdo Estados Unidos y Colombia y me ha dicho que es en vigor y que los artículos que dicen no regresión en derecho ambiental, en implementación del acuerdo de libre comercio, es ahora implementado y que es prohibido regresar en las leyes ambientales colombianas en razón del acuerdo de 2006. Es una obligación jurídica en vigor hoy. Y claro, todo este tema de no regresión tiene esa fuerza simbólica y esa fuerza jurídica con los derechos humanos. En el Pacto de los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que Colombia es parte, es un tratado internacional, el artículo 12 dice que los Estados partes tienen que asegurar progresivamente el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Y dentro del Pacto de Derechos Económicos hay el artículo 12 sobre el derecho a la salud, que menciona el medio ambiente en derecho con la salud, en relación con la salud. Por eso, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se aplica al medio ambiente a través del artículo 12, derecho a salud en relación con medio ambiente. Son las palabras del artículo 12. Y en el organismo de control de implementación del pacto, que se llama el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un organismo de las Naciones Unidas en Ginebra, el comité, que hace comentarios y observaciones sobre las violaciones del pacto y sobre las denuncias que pueden hacer los ciudadanos de los Estados partes y que ciudadanos de Colombia pueden hacer una denuncia al comité por violación del pacto por Colombia. Y este comité, en muchas observaciones, número 3, número 13 y otras, dice que el pacto de 1966 no autoriza ninguna medida regresiva. El pacto no autoriza ninguna medida regresiva en los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho ambiental en relación con la salud. En el Protocolo de San Salvador sobre los derechos económicos, sociales y culturales en América de 1988 hay un artículo sobre el derecho ambiente sano que reconoce por América del Sur en el artículo 11 el derecho, precisamente el derecho del hombre a un ambiente sano, artículo 11 de San Salvador. Y en comentarios para la implementación del Protocolo de San Salvador hay algunas resoluciones de la Asamblea General de la OEA sobre el tema del comentario del protocolo o de la aplicación o la no implicación del protocolo. Y dice que hay que considerar especialmente la progresividad del derecho. Y también menciona el tema de las medidas regresivas. Dice que no se puede hacer un retroceso en el nivel del goce o del ejercicio de un derecho protegido.
como el derecho al ambiente sano es un derecho del Protocolo de San Salvador, no sería posible hacer un retroceso en el nivel del goce o del ejercicio de este derecho progresivo protegido. Pero hay un tema sobre el artículo 11 del Protocolo de San Salvador que tengo que mencionar, que es el tema de la no posibilidad por los ciudadanos de hacer una denuncia delante de la Comisión o de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por violación del artículo 11. Porque en la redacción, lamentablemente, del protocolo, la redacción original de 1988, dentro del artículo que permite hacer una denuncia delante del comité o la Corte, no se menciona el artículo 11. No se puede hacer una denuncia por ciudadanos por violación del artículo 11. Y por eso proponemos, como ONG Internacional de Derecho Ambiental, que soy presidente de una ONG Internacional de Derecho Ambiental, que hace proposiciones de amelioración del derecho ambiental, el Centro Internacional del Derecho Ambiental Comparado, hemos preparado como ONG acreditada a las Naciones Unidas, hemos preparado oficialmente un proyecto de enmienda del Protocolo de San Salvador para modificar el artículo final y permitir hacer una denuncia por violación del artículo 11 y no solamente por violación de otros artículos del protocolo. Y este proyecto de enmienda es en marcha delante de ONG Internacional y delante de los gobiernos, y le he proponido al gobierno de Colombia para que Colombia hace una propuesta de enmienda oficial a la Asamblea General de la OEA, que tiene el poder de enmendar, para hacer una enmienda oficial del Protocolo de San Salvador, para reforzar el derecho de los ciudadanos en materia ambiental. Porque aquí es el caso del derecho directo de ciudadanos para denunciar una violación del derecho ambiental sano. Que los colombianos pueden hacerlo en tribunales colombianos, porque el artículo 11 se aplica el derecho colombiano, porque Colombia ha ratificado el protocolo, o se puede hacer una denuncia, una acción judicial delante de un tribunal colombiano, no sé cómo será recibido, pero no pueden hacerlo en la Comisión y la Corte Americana de Derechos Humanos, que como usted sabe ahora es un cuerpo jurídico muy importante en el derecho ambiental, más que antes. ¿Por qué? Porque desde 2017 hay la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de derecho ambiental y derecho humano. La opinión consultiva de diciembre 2017, Derechos Humanos y Derecho Ambiental, que es un documento increíble por su progresividad, de más de 20 páginas, sobre el tema relación jurídica, derecho humano, derecho ambiental, con una ilustración y argumentos muy importantes que ahora los tribunales de América del Sur y la Corte Constitucional de Colombia va seguramente a utilizar para los fallos en materia ambiental y derechos humanos,
porque en esta opinión consultiva de la Corte Interamericana hay todos los argumentos jurídicos para aplicar el derecho humano ambiente sano en Colombia y en todos los países. Bueno, el tema de la no regresión hemos visto al nivel internacional, ahora al nivel nacional. Al nivel nacional se puede existir la no regresión en algunas constituciones, pero en realidad hay solamente 2 estados que tienen en su propia constitución una mención expresa de la no regresión, expresa. En las otras constituciones es indirecto, pero directamente, expresamente, la palabra no regresión ambiental existe solamente en la Constitución de Ecuador de 2018, como usted sabe que es muy ambientalista, y en la Constitución de Tunisia, en África del Norte, de 2014. Y en Francia, hoy hay un debate para una revisión constitucional de la Constitución francesa para introducir la no regresión ambiental en la Constitución. Es en debate. En las leyes, hay más y más leyes en el mundo que han introducido la obligación de no regresión ambiental, sea de manera general por todo el medio ambiente, sea de manera especial por algunos sectores del medio ambiente. Un ejemplo, por el sector de la calidad de aire, en Paraguay, la ley de 2014, que dice en los principios rectores de no regresión y de prohibición de retroceso ambiental, que implica, porque el tema, ¿qué significa no regresión? Es un principio jurídico, pero hay que dar una definición. Aquí hay una definición interesante. Implica que la normativa y la jurisprudencia, es interesante, la no regresión se impone no solamente a la ley, a la normativa, pero también a la jurisprudencia. No deberían ser revisadas si esto implicara retroceder respecto a los niveles de protección del aire, de la atmósfera alcanzados con anterioridad. Otro ejemplo más largo, porque aquí se aplica no solamente al derecho del aire, pero a todo el derecho ambiental, es la ley francesa de agosto 2016 sobre la biodiversidad del paisaje, pero que en realidad modifica el Código francés ambiental y aquí modifica los principios generales del derecho ambiental. Y introduce el nuevo principio de no regresión y da una definición diferente de la Paraguay, pero interesante también. Dice el principio de no regresión, según el cual la protección del medio ambiente asegurada por las disposiciones legislativas y reglamentarias relativas al medio ambiente, todo el medio ambiente, no puede ser objeto sino de una mejora constante. Es una idea interesante de definir la no regresión, no de una manera negativa, pero de una manera positiva, diciendo, bueno, la no regresión es la amelioración constante, es una visión positiva de la no regresión, una mejora constante, pero una mejora constante no indiscriminada, habida cuenta de los conocimientos científicos y técnicos del momento. Todo depende del progreso de la ciencia.
Hay también no regresión en leyes regionales. En Argentina, en la provincia de San Luis, sobre productos agroquímicos. En México, en la provincia de Veracruz, en el Código Ambiental, principio de no regresión del derecho ambiental, en el Código Ambiental de Nueva Caledonia. Y por fin en la jurisprudencia. En algunos países la no regresión no existe en la ley, no existe en la Constitución, pero viene solamente de la jurisprudencia, que hace una interpretación del derecho ambiental, una interpretación de los principios generales y sobre todo hace una interpretación de la introducción en la Constitución del derecho del hombre a un ambiente sano. Y es el caso de Bélgica, con la obligación de standstill, aquí otras ilustraciones en todo el mundo, Hungría, Italia, Peruana, Brasil, España, y particularmente en España y en Bélgica, la Corte Constitucional de estos dos países, que en el país la no regresión no está en la ley, no está en la Constitución, está solamente en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y como la Corte Constitucional formula la no regresión, utilizando en la Constitución el artículo sobre el derecho del hombre a un ambiente sano, diciendo con un argumento, si hay un derecho del hombre a un ambiente sano, la ley o el reglamento no puede reducir el nivel de protección. Sería una violación del derecho del hombre a un ambiente sano como un derecho humano. ¿Por qué? En materia de derechos humanos no se puede hacer regresión de los derechos humanos. Como le ha dicho el Comité de los Derechos Humanos con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se puede hacer regresión en los derechos económicos, sociales y culturales. Y por eso estas Cortes Constitucionales utilizan este argumento desde el derecho del hombre a un ambiente sano. Es la demostración que se puede aplicar la no regresión solamente con el derecho del hombre a un ambiente sano. En Costa Rica y por fin en Francia, que es el fallo de 2016, de agosto de 2016, que vamos a comentar un poco porque usted es en la Corte Constitucional y que le interesan los argumentos jurídicos en las Cortes Constitucionales. En este fallo de 2016 estaba una acción en inconstitucionalidad de la ley francesa que introduce la no regresión. Estaba una acción delante de la Corte Constitucional por inconstitucionalidad de la ley francesa de 2016 que introducía la no regresión. Y estaba argumentos jurídicos para demostrar que la no regresión es una violación de la Constitución. El primer argumento estaba de decir que estaba una violación de la Declaración de 1789, que hace parte de la Constitución francesa, sobre los derechos civiles y políticos, sobre la libertad de la ley, y también estaba una violación de un principio de la propia Constitución sobre la soberanía nacional, sobre el poder legislativo soberano. Y la respuesta de la Corte Constitucional fue de decir que el principio de no regresión se impone al Poder Ejecutivo
y él tiene un contenido normativo, pero no limite el poder legislativo. Eso es un primer elemento importante que la decisión de la Constitucional estaba de decir, bueno, hay la no regresión de la ley, pero el principio de no regresión se impone solamente al Poder Ejecutivo, no se impone al Poder Legislativo. Y por eso no es una violación de la soberanía de la ley y del Poder Legislativo. Segundo argumento, la Corte dice, bueno, la no regresión no impide el Poder Legislativo de siempre poder revocar, modificar leyes anteriores. Se puede siempre modificar leyes anteriores. Pero no totalmente, porque la no regresión, sin suprimir las garantías legales de los requisitos constitucionales, sin suprimir las garantías legales de los requisitos constitucionales. Y dentro de estos requisitos constitucionales, en la Constitución francesa, hay la Carta del Medio Ambiente. Hay obligaciones jurídicas específicas sobre el medio ambiente, que son obligaciones constitucionales jurídicas. Por fin, los argumentos estaban que el principio de no regresión sería contrario al principio precautorio del artículo 5 de la Carta Ambiental Constitucional. Y la Corte Constitucional explicó que la mejora constante de la protección ambiental, que es la definición de la no regresión, que la mejora constante de la protección ambiental no hace obstáculo a medidas provisorias para implementar el artículo 5 sobre el principio precautorio. Por eso no es una violación del principio precautorio. Y por fin, el argumento es de señalar que no regresión no entendemos qué es incomprensible. Y la Corte dice no, el principio de regresión es inteligible, no es ininteligible, se puede entender. Puede no dice cómo, pero dice, yo, Corte Constitucional, entiendo lo que es. Y por eso se puede entender, no es una violación del objetivo constitucional de ininteligibilidad. Así es que el principio de regresión no es una violación. El Consejo de Estado, que ha aplicado ahora, porque como es en la ley, le aplica en una violación por reglamentos del principio, que fueron anulados por violación del principio legislativo de no regresión. Bueno, políticamente la no regresión fue también introducido a nivel internacional en Río +20. Hace parte de la declaración final de Río +20, el futuro que queremos, el parágrafo 20 de Río +20, que dice es esencial que no debemos marchar atrás en materia de derecho ambiental. Bueno, como usted sabe, no es un tratado, es un soft law, pero por los políticos es muy importante. Y yo he entendido que en Colombia, como otras cortes constitucionales de América del Sur, el juez constitucional colombiano utiliza un poco el soft law, le menciona en sus fallos y ahora puede mencionar el parágrafo 20 de Río +20 para aplicar el principio de no regresión. Pero en Francia sería imposible por la Corte Constitucional mencionar un documento de soft law, porque se menciona solamente los documentos vigentes, que son obligatorios. Y por fin, la no regresión ahora es un documento vigente,
con el acuerdo de Escazú, el artículo 3 de Escazú. Bueno, cuando Colombia va a ratificarlo, va a estar obligatorio por Colombia. Y es interesante porque es no regresión y progresividad, porque eso viene del Pacto Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Progresividad del derecho humano y no regresión, son ambos ligados. Y es ahora en otros tratados internacionales. El tratado de 2016, la CETA, entre Canadá y Unión Europea, tiene un artículo específico, no regresión. En artículo, bueno, es un acuerdo de libre comercio, pero es vigente. Y es en proyectos de acuerdos internacionales. Usted sabe que hay hoy negociación internacional en Nueva York sobre la modificación del acuerdo sobre el derecho del mar, Montego Bay, que va a estar probablemente un protocolo de Montego Bay sobre la biodiversidad en alta mar, que es un tema muy importante, que va a tocar al patrimonio común de la humanidad, la biodiversidad en alta mar. Y en el proyecto de protocolo de Montego Bay sobre biodiversidad en alta mar, en el artículo hoy, pero es discutiendo, se dice no regresión. Pero hay estados en la negociación que están en favor, como Indonesia, Sri Lanka, África, pero hay otros estados que están contra la no regresión en el derecho del mar, Estados Unidos, como siempre, Australia, Rusia, Corea, Suiza. Y esto es curioso, en el acuerdo Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, que es discutiendo ahora, porque los ingleses no les gustan afirmar el acuerdo de salida. Este acuerdo de salida, que es de 2018, que es el acuerdo formal entre Unión Europea e Inglaterra, en la parte 2 sobre el medio ambiente, hay un artículo propio, artículo 2, que se llama no regresión del nivel de protección ambiental. No regresión del nivel de protección ambiental. Esto significa que cuando los ingleses van a salir con el Brexit, será prohibido el derecho inglés futuro de disminuir el nivel de protección existente con la Unión Europea, que es la expresión derecho adquirido por los ciudadanos ingleses que no van a sufrir de la salida de la Unión Europea por una disminución del derecho ambiental europeo. No va a salir, no va a agresar el nivel de protección en el futuro por los ciudadanos de Inglaterra cuando estaban fuera de la Unión Europea. Es interesante. Bueno, para terminar, usted sabe que estaba en discusión un acuerdo universal para el medio ambiente que se llama Protocolo Mundial por el Medio Ambiente, y que fuera una decisión de la Unión de las Naciones Unidas para discutir este proyecto. Fue a una reunión en Nairobi para saber si va a estar discusión sobre este proyecto universal, y en este proyecto de pacto mundial estaba un artículo con la no regresión. Estaba la introducción de la no regresión al nivel universal. Pero, lamentablemente, fue un fracaso, porque los estados de las Naciones Unidas no han aceptado de discutir un proyecto de protocolo de pacto mundial. Y fue los Estados Unidos que hicieron una oposición a este proyecto. Y lamentablemente también Colombia y otros estados
de América del Sur. Por eso la no regresión queda sin el Pacto Mundial, pero queda en derecho internacional, queda en derecho nacional en muchos países. Es un obstáculo jurídico el más importante a la degradación creciente del medio ambiente. Sin principio de no regresión sería un desastre total por el futuro del derecho ambiental. Es el único obstáculo jurídico. ¿Y por qué el derecho al ambiente ahora es un derecho intangible que es ligado con el más intangible de los derechos humanos, el derecho a la vida? El derecho ambiental es un elemento que hace parte del derecho a la vida, que es el más importante de los derechos humanos. Pero aquí hay que cuidar que todas las regresiones locales o las regresiones nacionales tienen efectos globales. Una pequeña regresión en Colombia tiene un impacto ambiental al nivel global porque hacemos parte de la misma planeta y que toda acción local tiene un impacto global y toda acción global tiene un impacto local. Muchas gracias. Bueno, les agradecemos a todos por venir, al profesor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias por el quórum, por haber venido hoy. La doctora Gloria les agradece y esperamos contar con ustedes en una futura oportunidad.